Muy buenas noches. Tengo que decirles que para mí es un honor y un privilegio el poder estar aquí esta noche. Confieso que me horrorizan las presentaciones como las que ha hecho Danilo. Es algo que me hace sentirme mal. Realmente, yo sé que se hacen con la mejor intención, pero luego me quedo esperando a ver lo que voy a decir para estar a la altura de la presentación que han hecho. Y no es especialmente fácil. La gente que me escuchó esta mañana, que era un grupo pequeñito, más reducido que ustedes, me escuchó hablar acerca de cómo existe una enorme diferencia entre el norte y el sur de Europa y sobre todo entre el norte y el sur de América, y cómo esa diferencia arranca de un hecho que es la gran revolución espiritual que significó la Reforma. Permítanme que en los próximos minutos me centre en este país en el que vivimos, en el que algunos, antes de ser ciudadanos americanos, fuimos exiliados durante un tiempo, al que muchos vinieron en busca de libertad o de prosperidad y que todavía sigue siendo un país tan atractivo que para evitar que se llene con toda la gente que vive en el sur del continente hay que levantar un muro. No existe el fenómeno contrario. México no tiene que levantar un muro para que no se llene de canadienses y de estadounidenses. A nadie se le ocurriría emigrar al sur del Río Grande. Bueno, quizás si eres ya un norteamericano retirado, piensas que la vida es más barata en Puerto Rico o es más barata en México y te vas. Pero lo cierto es que los movimientos en este continente se producen del sur y del centro hacia el norte y no al revés. Y la razón fundamental para ello, y esto me parece enormemente importante, es a lo que voy a dedicar los próximos minutos, la razón para ello es una razón espiritual. La base de los Estados Unidos, la base de su Constitución, la base de su independencia, la base de su sistema, es una base que arranca de la Reforma y de los valores bíblicos que recuperó la Reforma. Hace unos días en Estados Unidos celebramos el 4 de julio y cuando llega el 4 de julio la gente lanza cohetes. En la ciudad donde yo vivo solo se pueden lanzar cohetes el 4 de julio, de manera que la gente todavía está doblemente emocionada. Hay quien recuerda la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson, donde se habla de que hay unos derechos inalienables dados por Dios, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero casi nadie habla de que Jefferson tomó todos sus conceptos sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de una declaración previa, la Declaración de Mecklenburg, que habían aprobado una serie de creyentes evangélicos y que realmente a Jefferson le impresionó tanto que consideró que efectivamente ese era el texto con el cual tenía que nacer una nación que sería conocida como los Estados Unidos de América. Estados Unidos se basa en el hecho de una cosmovisión que es una cosmovisión bíblica y es una cosmovisión bíblica que recuperó la Reforma. Permítanme que en los próximos minutos me detenga solo en unas breves pinceladas para mostrarles lo que eso significa a la hora de analizar el pasado y el presente, para saber dónde estamos ahora y para poder mirar dónde vamos a ir en el futuro. La Reforma, que fue una revolución espiritual iniciada en el centro de Europa para recuperar la Biblia, para saltar por encima de lo que habían sido los siglos de superstición espiritual de la Edad Media y regresar a la pureza de las Escrituras, fue una revolución de la libertad. Cuando afirmó que efectivamente se creía solo en la Biblia como la base para tener nuestra fe y nuestra conducta, la sola Escritura, estaba liberando a la gente de la tradición y de la superstición de siglos. Cuando afirmó la sola gracia para la salvación, liberaba a la gente de rituales, de ceremonias humanas y de incluso una visión de la salvación en la que uno podía comprar y vender la salvación. Y cuando afirmó el solo Cristo, estaba liberando a la gente de toda una legión de mediadores, recordando el principio bíblico que afirma que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y que ese mediador es Cristo Jesús.
La Reforma no solamente implicó una enorme libertad espiritual, implicó que por primera vez desde el inicio de la Edad Media la libertad religiosa fuera reconocida en aquellas zonas de Europa donde triunfó la Reforma. La paz de Augsburgo en 1555, la paz de Westfalia en 1648, consiguieron para los protestantes, los reformados, los evangélicos, algo por lo que habían combatido de todo corazón: la libertad para adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Y no solamente implicó la libertad espiritual o la libertad de conciencia, implicó también la libertad de la ignorancia. Y esto era algo tremendamente importante que tendría su repercusión en la historia de Estados Unidos. A lo largo de la Edad Media, la idea de que una persona tuviera que ser instruida se fue separando a una velocidad vertiginosa de la idea de que esa persona fuera creyente. La Biblia comenta, por ejemplo, en Josué 1:8, cómo Dios le dice a Josué que tiene que meditar en el libro de la ley, en el libro de la Torá, para que le vaya bien, para que pueda prosperar, para que salgan adecuadamente los proyectos que inicie. Pero para poder meditar en la Biblia día y noche hay que saber leer y escribir. Y a lo largo de la Edad Media, esa necesidad de saber leer y escribir como algo espiritual fue desapareciendo totalmente de la cristiandad. De hecho, podías ser perfectamente un analfabeto y llegar a ser santo. No es que te lo recomendaran, pero había analfabetos santos. Si alguno es aquí peruano, conocerá a San Martín de Porres, que no aprendió a leer y escribir en toda su vida, está en los altares, es un santo y se le puede rezar si eres católico. Y lo único que sabemos de él es que debía de empujar con bastante santidad la escoba en el convento. La Reforma recordó algo enormemente importante: la educación es indispensable. Porque recordaban lo que Pablo habría escrito también en su testamento, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, diciéndole que tú has conocido desde el principio las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer conocer el camino de la salvación a través de la fe en Cristo, y también cómo ser una persona cabal al servicio de Dios y del prójimo. Y tienes que saber leer y escribir para poder leer las Escrituras. Y esto hizo que en el año 1536, en la ciudad reformada de Ginebra, se abriera la primera escuela universal, gratuita, obligatoria, para hombres y mujeres, para niños y niñas de la historia. Hay que liberar a la gente de la ignorancia, sostenía la Reforma, y solo se puede hacer si conocen las Escrituras. ¿Y cómo pueden leer las Escrituras si no saben leer y escribir? Y eso empezó marcando una enorme diferencia en este país, antes de que existiera como tal país, y el resto del continente. Cuando los peregrinos del Mayflower, buscando libertad religiosa, no oro y gloria, como buscaban los conquistadores españoles, que eran increíblemente valerosos, de hecho locamente valerosos, pero ellos reconocen en sus crónicas que lo que buscaban era oro y gloria. La gente que vino al norte buscaba libertad de conciencia y libertad de religión. Cuando esa gente subió en un barquito que se llamaba el Mayflower y decidieron cruzar el Atlántico para llegar hasta lo que ahora son las costas de los Estados Unidos, entre los hombres el 80% sabía leer y escribir. Entre las mujeres era el 70%. Y no eran la denominación más avanzada en educación. Los cuáqueros, en esa misma época, mediados del siglo XVII, sabían leer y escribir el 100% de los hombres y de las mujeres. Al sur del continente, cuando se emanciparon del Imperio Español, el número de personas que sabía leer y escribir no llegaba al 10%. Era la misma proporción que había en España. No piensen que los españoles pretendían mantener especialmente ignorantes a los habitantes de Hispanoamérica. No, los mantenían tan ignorantes como ellos. Eso marca una enorme diferencia. La gente que venía aquí no solo había experimentado la libertad espiritual de la Reforma, no solo buscaba la libertad de conciencia que había perseguido la Reforma, sino que además estaban detrás de la libertad de la ignorancia que ofrecía una nueva visión de la educación.
Y eso fue enormemente importante. Cuando en un momento determinado este país decidió independizarse del imperio inglés, consiguieron reunir apenas en una habitación, en el Congreso Continental, seguramente la mayor cantidad de talentos intelectuales que se ha juntado en una sola habitación en cualquier momento de la historia de la humanidad. No fue casual y no tiene paralelos. Cuando uno viene de una tradición que considera que hay que leer la Biblia todos los días y meditar en ella y por lo tanto tienes que tener una educación, efectivamente los resultados son totalmente distintos. Eso implicó también algo que ha marcado enormemente la historia de los Estados Unidos y es el impulso científico. La ciencia es algo que para nosotros es normal, van apareciendo nuevos inventos, nuevos adelantos y nos parece que es algo que ha existido siempre en la historia de la humanidad, pero no es verdad. La revolución científica se produce en el siglo XVI como consecuencia de la Reforma. La gente que volvió a estudiar la Biblia se encontró con el libro de los Proverbios donde le decía que mires a los animales porque si observas directamente a los animales vas a ver lo sabio que puede ser una hormiga, por ejemplo. Nunca lo habías pensado. Te molesta cuando entra en casa, intentas pisarla, pero si observas a la hormiga vas a aprender cosas. Y cuando leían el libro de los Salmos, de pronto se encontraban con el hecho de que decía, observa las estrellas, observa el firmamento, vas a ver precisamente en esas estrellas y en ese firmamento la grandeza de Dios. Eso fue algo verdaderamente extraordinario desde el inicio de la Reforma. Por primera vez la gente se puso a observar la naturaleza. Y en un espacio de apenas unas décadas, dos científicos, los dos holandeses, los dos evangélicos, inventaron el telescopio y el microscopio. Podíamos observar la naturaleza más allá de lo que hubiéramos podido pensar que se podía observar. Lo pudieron hacer porque había un método científico que también había creado un científico evangélico, que además escribía libros de política y libros de religión, y que se llamaba Francis Bacon, y que había aprendido que cuando uno observa la naturaleza, aprende más de la naturaleza que si estás encerrado en una celda de un convento pensando en la filosofía que escribió el pagano Aristóteles. Y el número de científicos que vienen a continuación es absolutamente espectacular. Algunos consideran que la libertad de la ignorancia que trae la ciencia es algo que debemos agradecer a agnósticos y ateos. Es algo absolutamente falso. En el año 1992, un economista del Banco Mundial llamado John Halley decidió realizar un estudio sobre las creencias espirituales de la gente que había ganado el premio Nobel. Los premios Nobel serios, es decir, excluyó el premio Nobel de la Paz, porque a veces se lo dan a Martin Luther King, pero ha habido años que se lo han dado a un terrorista, y excluyó el premio Nobel de literatura, porque hay años que se lo dan a Alexander Solzhenitsyn, que era un escritor extraordinario, y hay años que se lo dan a Bob Dylan. De manera que se decidió ver solo los premios Nobel serios de ciencia. Desde el año 1901 al 1990, el 64% de los premios Nobel de Ciencias fueron evangélicos. 64%. El 22% judíos. El otro 14% ya está repartido. Sí es verdad que hay algún ateo, hay algún agnóstico, hay algún católico, pero la supremacía de aquella gente que efectivamente parte de una educación de la Biblia, de los valores bíblicos recuperados por la Reforma, era absolutamente extraordinaria. Y no es casualidad, es lógico, cuando un pueblo se vuelve a la Biblia, es lógico que así suceda. Por cierto, quisiera decir que el 22% de judíos que vivían en naciones de trasfondo evangélico, no judíos que vivieran en naciones de trasfondo islámico o católico. De modo que la sabiduría y la libertad de la ignorancia había servido precisamente incluso a gente que solo conocía la Biblia de manera parcial, que solo conocía su primera parte, como eran los judíos. Había una libertad de la ignorancia, y por cierto tengo que decir que el número de premios Nobel norteamericanos es espectacular. Había una liberación de la ignorancia y estaba muy relacionada con la Reforma.
La reforma también implicó una liberación de la pobreza, y este es un aspecto que me parece enormemente importante. Yo suelo señalar muchas veces que es admirable la manera en que hay pastores que enseñan sobre cómo hay que librarse, cómo hay que entregar el diezmo y cómo hay que administrar el 10% de nuestros ingresos. No me voy a enredar hablando del diezmo, pero es cierto que hay una enseñanza en la que se nos dice cómo administrar el 10% de nuestros ingresos. No es tan común el hecho de que alguien nos enseñe cómo dice la Biblia que hay que administrar el otro 90%. Y eso hace mucho en las naciones. Por ejemplo, deberíamos huir de las deudas. Es curioso que los padres fundadores de este país tenían muy claro que la deuda era absolutamente malo. Benjamin Franklin, que era un personaje notable, no solo era un gran político, además era humanista, era científico, era financiero, escribió, por ejemplo: piensa lo que haces cuando entras en deudas, porque le das a otro el poder sobre tu libertad. Benjamin Franklin estaba citando del libro de Proverbios. Cuando te conviertes en deudor de alguien, no pienses solo en el automóvil nuevo que te vas a comprar. Piensa que eres deudor y que has perdido parte de tu libertad endeudándote. Jefferson, y en esto creo que era absolutamente inteligente, decía: para preservar nuestra independencia como nación, no tenemos que dejar que nuestros gobernantes nos carguen con una deuda perpetua. Si una nación quiere ser verdaderamente libre e independiente, no puede permitir que la endeuden, porque la deuda para las personas es mala, pero para las naciones no es mejor. Y por supuesto, en algún momento Jefferson decía que temía más al establishment de los bancos que a los ejércitos en pie de guerra, porque los bancos se las arreglan para estafarte tu futuro endeudándote. Es una manera de ver las finanzas que marca una tremenda diferencia. Y como decía George Washington, primer presidente de este país, contraer nuevas deudas no es el camino para pagar las deudas antiguas. Hay una serie de principios económicos que aparecen en la Escritura y que resultaban muy claros para la gente que estaba creando este país. Primero, había una libertad de conciencia, después una libertad de la ignorancia y después una libertad de la pobreza que arrancaba de saber manejar las finanzas y al mismo tiempo de pensar que el trabajo era una bendición de Dios y no una maldición como consecuencia de la caída. En la Europa de la Edad Media lo que parecía bastante claro es que había dos clases de trabajo. El obispo Eusebio de Cesarea, escribiendo en el siglo IV, comentaba que había dos clases de trabajo. Una era el trabajo absolutamente santo de la gente que se dedicaba a la religión de manera profesional. Y luego existía una segunda clase de piedad, decía es una piedad secundaria, que bueno, es esa gente que no se dedica profesionalmente a la religión y lo que sucede es que se dedica a la agricultura, al comercio, a la ganadería. Hombre, esa gente se puede salvar también, pero es gente de segunda clase. Y durante toda la Edad Media, la idea que se repitió vez tras vez en el mundo anterior a la Reforma era que el trabajo era un castigo como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero la Biblia no enseña eso. Cuando uno va a Génesis 1, antes de la caída, dice claramente que Dios dispuso que Adán cuidara y cultivara el huerto. El trabajo era bueno, formaba parte de la misión de Adán. Por supuesto, se vio alterada por el pecado, igual que se vio alterada la manera en que las mujeres dan a luz. Pero de la misma manera que el dar a luz no es una consecuencia de la caída, tampoco lo es el trabajo, aunque los dos se hayan visto alterados, como todo se vio alterado en la vida humana como consecuencia de la caída. Y la Reforma recuperó que el trabajo era bueno. La gente que venía a los Estados Unidos, que todavía no eran los Estados Unidos, no venía a conquistar, venía a colonizar. Y el trabajo era enormemente importante.
No contaban con la idea de que encontrarían poblaciones indígenas que trabajaran para ellos, como en las encomiendas de lo que ahora es México, o como en otras reparticiones en el Perú. Contaban con la idea de que construirían un nuevo país con su trabajo y con su esfuerzo. Hace un par de años estuve enseñando en Perú un campus literario sobre la mirada de Indias, la manera en que la gente que vino a la América hispana había contemplado esa América. Y la primera exposición la dediqué a Cristóbal Colón y a la gente que vino con Cristóbal Colón. Y en un momento determinado, Cristóbal Colón, que descubrió América en unas naves españolas, empezó a intentar construir lo que era ese nuevo mundo que habían encontrado. Y la gente que estaba a sus órdenes se sublevó contra él, empezó a hablar en contra de él y consiguieron que los reyes de España devolvieran a Colón hasta España y además lo devolvieran cargado de cadenas. Y estuve leyendo el proceso de Colón. Había gente que decía, es un déspota. Había gente que decía, sobre todo favorece a sus hermanos. Las quejas eran distintas. Pero todos los que denunciaban a Colón le acusaban todos de la misma cosa. El almirante pretende que trabajemos y para trabajar nos habíamos quedado en España. Esta es una visión tremendamente clara. En 1783, cuando esta nación existía ya desde hacía más de un lustro, el rey Carlos III de España, que todavía era rey de las Indias, emitió una real pragmática para intentar convencer a los españoles a uno y otro lado del Atlántico de que el trabajo manual no era infame. Yo estoy convencido de que nunca los convenció. Pero lo intentó cuando ya existía este país. La visión aquí había sido distinta. Es posible salir de la pobreza, pero la manera para salir de la pobreza no es la conquista, el sometimiento de pobres indígenas, la explotación de los recursos. La manera de salir de la pobreza es el trabajo, tal y como aparece en la Biblia, es saber cómo uno maneja las finanzas de acuerdo a las Escrituras, es evitar, por ejemplo, las deudas, saber ahorrar, pensar en el futuro. La Reforma traía la libertad del espíritu, traía la libertad de conciencia, traía la libertad de la ignorancia, traía la libertad de la pobreza, traía la libertad del despotismo. Y Estados Unidos se convirtió en ese sentido en un faro incluso antes de nacer como nación. Efectivamente, era posible que de pronto una nación fuera libre también del despotismo. Ahora la idea de democracia es una idea, o de una república democrática, es una idea que parece que se discute poco. Incluso las dictaduras dicen que son democracias y que son la verdadera democracia. La República Islámica de Irán, que es una dictadura teocrática e islámica, insiste en que es democrática y que tiene elecciones. Por supuesto, los ayatolás deciden quién se puede presentar y quién no, pero a nadie, en estos momentos, nadie se atreve a negar que es una democracia, aunque no lo sea. En Venezuela siguen insistiendo en que son una democracia. No lo cree nadie, seguramente ellos tampoco, pero nadie puede negar la idea de democracia. Pero cuando en este país, de pronto, un grupo de personajes no muy conocidos, más allá de sus fronteras, se empezó a hablar de esa república democrática, la reacción internacional fue que se habían vuelto locos. Los americanos en el norte no saben lo que dicen. Deberían saber que lo normal es una monarquía y que el rey es absoluto. La idea de aquellos americanos era, por el contrario, que había una supremacía de la ley y que iba a haber una división de poderes, y partían para ello de la Reforma. Permítanme que les cuente alguna historia en este sentido para que entiendan de lo que estoy hablando, y luego me van a dejar que me extienda todavía un poco más en la historia de los Estados Unidos. En el año 1538, en una ciudad del centro de Europa, en Suiza, que se llamaba y se sigue llamando Ginebra, comenzó un proceso de reforma, de regreso a las Escrituras por encima de todo lo que había sido la superstición religiosa de la Edad Media. Y ese proceso de reforma lo capitaneaba un reformador francés que se llamaba Juan Calvino y tenía algunos colaboradores.
Y durante un tiempo las autoridades de Ginebra vieron con buenos ojos el inicio de Reforma, pero hubo un momento en que pensaron que Calvino se estaba pasando de la raya. Pretendía que la gente no solo pudiera creer tal o cual dogma, sino que además la gente viviera su vida de acuerdo a las Escrituras, y aquello era demasiado, de manera que lo invitaron a abandonar la ciudad. Como Ginebra había dejado de ser una ciudad católica hacía mucho tiempo, no detuvieron a Calvino, no lo torturaron, no lo quemaron en la hoguera, pero por supuesto lo invitaron a irse. Y en ese momento un personaje, un prelado, un cardenal católico que se llamaba Sadoleto, pensó que era la oportunidad para que Ginebra regresara al seno de la Iglesia católica. A fin de cuentas, Calvino se había ido, posiblemente la Reforma no había ido muy lejos, posiblemente aquello era reversible, se podía caminar hacia atrás, de manera que envió un tratado desarrollando por qué la gente de Ginebra tenía que regresar a los brazos amorosos de Roma. La gente de Ginebra había expulsado a Calvino, pero no eran estúpidos y pensaron que si alguien podía responder al cardenal Sadoleto, tendría que ser Calvino. De modo que le pidieron que razonara una respuesta a los argumentos del cardenal Sadoleto y, después de ver lo que decían el uno y el otro, las autoridades de Ginebra decidirían. Calvino empleó solo 6 días en escribir esa obra, que es un pequeño librito, uno de los libros importantes de la historia de la Reforma, que se titula La carta al cardenal Sadoleto, y trata muchas cuestiones teológicas en esa obrita. No les voy a contar de todo lo que trata la obra, porque supongo que quieren ustedes llegar a tiempo a la cena de Navidad, y yo sé cómo me puedo poner cuando explico ciertas cosas, pero sí me voy a detener en un aspecto concreto. El argumento del cardenal Sadoleto es que hay instituciones que están por encima de la ley. Nadie puede cuestionar, nadie tiene derecho, es inaceptable que alguien cuestione el comportamiento del emperador, del rey o del papa. La gente tiene derecho a someterse al emperador, al rey o al papa, pero no cuestionar su conducta. Están por encima de la ley. El argumento de Calvino era el contrario. No, nadie puede estar por encima de la ley. Y de hecho, igual que en la Biblia muestra que cuando David pecó cometiendo adulterio con Betsabé y después asesinó a Urías, el esposo de Betsabé, para poder eludir las consecuencias de su pecado, la Biblia no dice que Dios dijo, bueno, si a fin de cuentas es el primer héroe nacional, si no sabemos cuántos filisteos ha matado, si le dio una pedrada en la frente al gigante Goliat, ¿cómo vamos a castigar a David? La Biblia dice que, por el contrario, un profeta que se llamaba Natán fue a ver a David y le dijo, tú no estás por encima de la ley de Dios y vas a recibir el castigo por quebrantar la ley de Dios. Y por muy buenos que sean tus salmos, eso no te coloca por encima de la ley. Por cierto, el Salmo 51 es el Salmo de David expresando su arrepentimiento por esos hechos. No hay nadie que se coloque por encima de la ley, y eso era algo muy claro para la Europa de la Reforma, como lo fue para la primera gente que llegó a esta tierra. Estados Unidos sigue todavía llevando la bandera erguida en los desfiles militares, porque desde la proclamación de su independencia aceptó como un voto que esa bandera jamás se inclinaría ante ningún soberano. La ley está por encima de cualquiera que pueda vivir en este país, incluido el propio presidente. Y la propia Constitución de Estados Unidos contiene una institución, el impeachment, para expulsar a un presidente indigno de su cargo, porque ni siquiera el hombre más poderoso de este país está por encima de la ley. Es algo que lamentablemente no sucede en las naciones de las que nosotros venimos. La supremacía de la ley fue un valor que la Biblia recogió, que aparece a lo largo de las Escrituras. Y en ese sentido, ciertamente, la Reforma recuperó ese valor y la gente que vivía en lo que luego sería Estados Unidos tenía muy claro que así tenía que ser. Por cierto, las autoridades de Ginebra pidieron a Calvino que regresara y acabara con la Reforma, porque sus argumentos eran mucho más sólidos que los del cardenal Sadoleto.
Para que ustedes se hagan una idea de cuál era la situación en Estados Unidos, en esta tierra que se convertiría en Estados Unidos, justo cuando estalló la Guerra de Independencia, el peso de los puritanos evangélicos de inclinación reformada era sinceramente espectacular. Eran puritanos la gente que había venido en el Mayflower. Puritanos fueron, por ejemplo, John Endicott, el primer gobernador de Massachusetts, John Winthrop, que fue el segundo gobernador de Massachusetts, Thomas Hooker, que fue el fundador de Connecticut, John Davenport, que fue el fundador de New Haven, e incluso personajes que no eran puritanos, pero que tenían una visión evangélica como esa, y que fue, por ejemplo, el caso de William Penn, en Pensilvania, el fundador de la ciudad de Filadelfia. Filadelfia es amor de hermanos en el Nuevo Testamento y es el nombre de la iglesia fiel en Apocalipsis. William Penn no lo escogió por casualidad. O el fundador de Rhode Island, Roger Williams. Y por supuesto, como esa gente tenía una cosmovisión reformada basada en la Biblia y creían en la libertad de la ignorancia, fundaron universidades como Harvard, Yale o Princeton, que siguen siendo las primeras universidades del mundo. Es verdad, las primeras universidades en América las fundaron los españoles porque llegaron antes. Pero ninguna de esas universidades que fundaron los españoles en México, en Perú, en otros lugares, está entre las 200 primeras del mundo. Yale, Princeton, Harvard, universidades fundadas por los puritanos, siguen estando entre las 10 primeras del mundo 300 años después. De la gente que había en Estados Unidos en esa época, de los 3 millones de americanos que había, 900.000 eran puritanos de origen escocés. 600.000 eran puritanos de origen inglés. Otro 500.000 eran reformados de origen holandés, alemán o francés. Es decir, más de 2/3 partes de la gente que vivía en lo que sería Estados Unidos y que decidió sacudirse el yugo inglés eran evangélicos puritanos. Incluso los anglicanos tenían una inclinación puritana porque creían en los 39 artículos. El tercio restante de los habitantes de lo que sería Estados Unidos eran disidentes evangélicos como los bautistas y los cuáqueros. Apenas había metodistas, los metodistas iban a tener un papel importante dentro de la historia de Estados Unidos, pero en aquel entonces apenas había, los católicos casi no existían. En toda la Declaración de Independencia solo hay una firma católica y era un católico muy especial porque al mismo tiempo era masón. En Yorktown, una de las batallas absolutamente decisivas de la Guerra de la Independencia, donde realmente terminó la esperanza de Inglaterra de mantener su dominio sobre esta parte del mundo, todos los coroneles del ejército continental americano pertenecían a iglesias reformadas, salvo uno. De modo que la cosa estaba muy clara. Y el propio rey de Inglaterra, cuando vio la rebelión de los colonos americanos, dijo: me temo que América se ha ido con un primo presbiteriano. Aquello era una rebelión evangélica y Jorge III de Inglaterra puede que estuviera loco en alguna parte de su vida, pero lo vio con mucha claridad. No solamente eso, la gente que efectivamente fundó este país y que era un elenco absolutamente extraordinario, tenían claro que este país solo se podía fundar y solo se podía sostener sobre la base de los valores bíblicos recuperados por la Reforma. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, afirmó lo siguiente: los principios generales sobre los que los padres consiguieron la independencia fueron los principios generales del cristianismo. Y John Adams afirmaría también algo tremendo. Yo coincido totalmente con John Adams en esta afirmación porque es mi propia experiencia personal. Yo he examinado todas las religiones y el resultado es que la Biblia es el mejor libro del mundo. Esa afirmación de John Adams fue una realidad para mí cuando hace 42 años yo me convertí leyendo el texto griego del Nuevo Testamento. También yo había examinado todas las religiones
y el resultado fue descubrir que la Biblia era el mejor libro del mundo, y no solo porque fuera un buen libro literariamente y variado e interesante, sino porque era la palabra de Dios. Y era algo que para Adams resultaba clarísimo: la Biblia es el mejor libro del mundo. John Quincy Adams, el sexto presidente de Estados Unidos, señaló: la Declaración de Independencia puso la piedra angular del gobierno humano sobre los primeros preceptos del cristianismo. No era la obra de agnósticos, de teístas, de gente librepensadora, sino que, como señalaba el sexto presidente de los Estados Unidos de América, la Declaración de Independencia lo que hizo fue colocar una piedra angular para el gobierno de este país, y esa piedra angular fue los preceptos del cristianismo. Samuel Adams, por cierto, gobernador de Massachusetts y uno de los firmantes de la Declaración de Independencia, haría la siguiente afirmación, muy poca lógica en alguien que fuera simplemente teísta o agnóstico: descanso sobre los méritos de Jesucristo para el perdón de todos mis pecados. Es una afirmación absolutamente bíblica, evangélica y reformada. No espero que mis pecados sean perdonados porque un hombre me absuelva. No espero que mis pecados sean perdonados porque realice ritos y ceremonias. No espero que mis pecados sean perdonados porque entregue dinero a una organización religiosa. Si espero que mis pecados sean perdonados es porque descanso en los méritos de Jesucristo en la cruz. Y en el caso de Washington, las afirmaciones no son menos claras. En cierta ocasión, en que alguien llegó hasta el primer presidente de los Estados Unidos, interesado en ver cómo era el sistema que se había creado al otro lado del Atlántico y que se suponía que era un sistema bueno, la respuesta de Washington fue la siguiente: hacéis bien en desear aprender nuestras artes y manera de vida, y por encima de todo, la enseñanza de Jesucristo. Esto os hará un pueblo mayor y más feliz de lo que sois. Es importante los avances que tenemos en esta parte del mundo, es importante nuestro sistema político. Pero si queréis ser un pueblo mayor y mejor y más feliz de lo que sois, tenéis que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Fue el mismo George Washington el que afirmó lo siguiente, y esto me parece enormemente importante: al distinguido carácter de patriota debería ser nuestra mayor gloria añadir el más distinguido carácter de cristiano. Es importante ser patriota. A diferencia del nacionalismo, que necesita ver mal a los demás para sentirse por encima, el patriota es el que ama a su país sin necesidad de despreciar a los otros, y es algo hermoso ser patriota. Y Washington decía: es un carácter distinguido ser patriota, pero nuestra mayor gloria debería ser el añadir a la condición de patriota la todavía más distinguida de cristiano. Palabras del primer presidente de este país. Y alguno dirá: bueno, sí, pero había padres fundadores que eran de lo menos recomendable, como Jefferson, que tenía una amante que era negra, porque yo lo he visto en una serie de televisión, y parece ser que además era un personaje que no creía mucho en Dios, y hizo una edición de los evangelios recortando partes, etcétera, etcétera. La verdad es que Jefferson ha tenido muy mala prensa en algunos medios, sobre todo desde que tuvo algunas campañas electorales en las que sus rivales no eran especialmente éticos al hablar de él. Es curioso que hace unos años, mediante un examen de ADN del código genético, descubrimos que Jefferson no había tenido ningún hijo con una esclava negra y que los hijos venían de uno de sus hermanos que parece ser que era menos fiel a la enseñanza de las Escrituras. Y por supuesto la gente ignora que la famosa Biblia de Jefferson, que algunos consideran que es una manera de mutilar el texto de la Biblia, era simplemente una antología de textos bíblicos que realizó personalmente Jefferson para que los indios americanos conocieran la enseñanza de Jesús. Y por lo tanto había que empezar por algo, y realizó una selección de los textos que le parecía que tenían que ser los textos con los que podrían empezar. Por cierto, Jefferson era un hombre que conocía extraordinariamente bien el Islam. En su biblioteca había un Corán anotado,
conocía el judaísmo, conocía las religiones orientales, e igual que Adams había llegado a la conclusión de que el libro mejor del mundo era la Biblia. Escribiendo a uno de sus amigos, Jefferson afirmaba lo siguiente: «Soy un cristiano en el único sentido en que él desea que lo sea cualquiera, sinceramente apegado a sus doctrinas por encima de cualquier otra». Parece difícil que un ateo escribiera algo así, porque en otro de sus textos Jefferson afirmaba: «Soy un cristiano real, es decir, un discípulo de las doctrinas de Jesucristo». De manera que la base para construir este país era una base distinta, y eso explica la enorme peculiaridad, la singularidad de este país. No el hecho de que sea un país extraordinariamente próspero en un continente que al sur del Río Grande no se caracteriza ni por la estabilidad ni por la prosperidad. No el hecho de que haya sido un país vencedor en 2 guerras mundiales. Ha habido otros que también fueron vencedores en guerras mundiales. La Unión Soviética, sin ir más lejos, y no es nada ejemplar. La base realmente que cambia la situación es que la gente que creó este país era gente que creía en los principios bíblicos recuperados por la Reforma, en la libertad de conciencia y religión, por lo cual no aceptaron jamás que hubiera una iglesia oficial, como sucedía en la mayoría de Europa, en la libertad de la ignorancia, y fundaron las universidades que son todavía las más importantes del mundo, en la libertad de la pobreza, que deriva del trabajo y de los principios financieros que aparecen en la Biblia, y en la libertad de la tiranía, porque la ley está por encima de cualquier otro tipo de consideraciones. Es curioso cómo en la correspondencia de los padres fundadores, donde la Biblia se cita de manera absolutamente extraordinaria, uno parece que está leyendo correspondencia de pastores. Seguramente hay mucha correspondencia de pastores hoy en día que no contiene tantas referencias a la Biblia como cuando uno lee a Adams o a Hamilton o a Jefferson o a Washington. Hamilton, que era un profundísimo creyente, que murió, por cierto, cuando estaba pensando en crear una sociedad cristiana constitucional en los Estados Unidos. Cuando esta gente escribía y citaba con profusión la Biblia, nunca pensó con optimismo del ser humano. En sus cartas se refleja la creencia bíblica de que el ser humano tiene una inclinación hacia el mal, porque es una especie caída y son individuos caídos por el pecado. Y lejos de tener la visión supuestamente optimista de la Revolución Francesa, que acabó con el terror y la guillotina, o las revoluciones en Hispanoamérica, los padres fundadores citaban una y otra vez de manera machacona el pasaje del profeta Jeremías, donde se dice que el corazón del hombre es engañoso, engaña y se engaña. E insistían en que como el hombre está tocado por el pecado, tenemos que crear un sistema de separación de poderes, de frenos y contrapesos, de checks and balance, que evite que alguien se convierta en un tirano, porque un hombre con poder absoluto seguramente se convertirá en un tirano. Y crearon un sistema que se ha mantenido sin dictaduras, sin golpes militares, sin revoluciones populares durante más de 200 años. No hay nada parecido al sur del continente, hay muy pocos paralelos en el resto de la historia de la humanidad, sí en la Europa que abrazó la Reforma, pero nada más. Porque al final la visión del ser humano era absolutamente correcta, y eso explica la enorme diferencia. Este es un análisis histórico. Posiblemente les ha parecido entretenido, pero yo no me dedico a entretener a la gente. Si fuera así, cantaría, intentaría imitar a Sinatra o algo de este tipo, pero no me he sentido nunca llamado al show business, aunque dicen que es muy divertido. Este es un análisis histórico que tiene un sentido porque habla de realidades actuales y habla de realidades de futuro. Para los padres fundadores, e incluso para la gente que precedieron a los padres fundadores, el hecho de crear una sociedad nueva, más justa, más educada, más próspera, no dependía del hecho de que de pronto Dios se levantaba una mañana y de manera caprichosa escogía una sociedad para que fuera por delante de otras. Dependía del hecho de que esa sociedad seguía los caminos que el propio Dios había enseñado. Y reconocía de entrada
que los derechos absolutamente relevantes, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no son algo que deriva del ser humano, sino que son derechos que Dios ha dado al ser humano y con los que no se puede traficar ni negociar. Y cuando uno piensa en que uno de esos derechos, como es el derecho a la vida, se ve amenazado en este país, cuando uno piensa que, por ejemplo, solo de los años 60 hasta el día de hoy, 18 millones de niños negros han sido abortados, uno tiene que pensar que es una situación crítica. Todos hemos oído hablar de los más o menos 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto. Es justo y es necesario que lo recordemos, es justo y necesario que lo tengamos presente y es justo y necesario que nos esforcemos en que eso no se produzca. Pero ¿cuántas veces han oído ustedes hablar de los 18 millones de niños negros exterminados en los abortorios de este país? Y estoy hablando solo de los negros. La vida es un derecho inalienable entregado por Dios al ser humano y no tenemos la menor autoridad moral para olvidar que esa vida es así. Y no podemos tampoco pensar que se puede negociar con la libertad, el segundo derecho al que se refería Jefferson. Y si en un momento determinado permitimos que nuestra libertad de conciencia desaparezca, que en un momento determinado puedan ser burócratas o políticos los que decidan la educación que tienen que recibir nuestros hijos en las aulas y en las clases, estamos negociando y traficando con un derecho que procede del mismo Creador y con el que no podemos traficar ni negociar. Al final, la respuesta siempre está en la Biblia. Cuando Jefferson falleció, llevaba sobre él una tremenda carga espiritual. Y no era el único padre fundador que tenía un inmenso pesar. Y era que no había conseguido abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Lo había intentado. Franklin, otro de los padres fundadores, incluso creó una asociación abolicionista para conseguir acabar con la esclavitud, pero no lo consiguieron. Y cuando Jefferson estaba a punto de morir, dijo unas palabras tremendas en relación con la esclavitud. Tiemblo por el futuro de mi país porque sé que hay un Dios justo. Una generación exactamente después de que Jefferson escribiera estas palabras, estalló en el suelo de los Estados Unidos la guerra más devastadora que ha padecido este país y la que ha causado más pérdidas humanas y más pérdidas materiales. Ni siquiera las guerras mundiales se acercaron ni de lejos al coste en vidas que tuvo la guerra entre los estados de 1861 a 1865 en este país. Jefferson estaba explicando una verdad bíblica. Dios no escoge a las naciones como un mal padre que decide malcriar a un niño caprichoso. Dios establece una relación con las naciones en que efectivamente esas naciones son bendecidas cuando siguen los principios que aparecen en la Biblia y que la Reforma recuperó. Pero Dios no aparta jamás la vara del juicio cuando después de advertencias esas naciones han decidido caminar por otro lugar. No lo hizo con el pueblo de Israel, no lo hizo con los reyes de Israel. No lo hará con ninguna nación, ni siquiera los Estados Unidos de América. Y las palabras de Jefferson deberían sonar en nuestros corazones. Hay un camino de libertad, de prosperidad, que está vinculado a las bases, a la piedra angular sobre la que se levantó la Constitución que rige todavía, gracias a Dios, este país. Pero cuando uno contempla ciertas realidades, hay que temblar, porque Dios es justo. Y no crean que esto era una idea de Jefferson, que como ya estaba muy viejo, le fallaban las neuronas y total se iba a morir y decía estas tonterías. Cuando esa guerra civil estalló en los Estados Unidos, posiblemente el mayor presidente de esta nación, Abraham Lincoln, tenía muy claro que había una acción de Dios en el terrible drama que estaban viviendo. Cuando tuvo que honrar a los caídos, y honró a los caídos de los dos bandos en el campo de batalla de Gettysburg, dejó muy claro que la única posibilidad
de que el reino del pueblo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no se extinguiera de la faz de la tierra, es que esta nación siguiera siendo una nación bajo Dios. Y en su último discurso presidencial, el segundo discurso presidencial, en 1865, no mucho antes de su asesinato, volvió precisamente a repetir esas ideas. Esta nación se debate todavía en una guerra civil. Con seguridad es una guerra civil que Dios ha permitido porque nos hemos apartado a uno y otro lado de Él. Y la única manera en que podemos reconstruir esa situación es volviéndonos hacia Dios. Y como Él dijo, con malicia hacia nadie y con caridad hacia todos. Hay una enorme lección que aprender acerca de los valores bíblicos de la Reforma. Hay una enorme lección que aprender que muestra por qué es tan distinto, tan inmensamente, tan abismalmente distinto el desarrollo histórico de los Estados Unidos e incluso del Canadá con el resto del continente. Pero esta no es una mera cuestión de discusión histórica. No estamos hablando solamente de algo que sucedió, que es interesante y que nos entretiene como ver una serie televisiva sobre el Pacífico. Es nuestro presente y nuestro futuro lo que depende de ello. Y realmente esta seguirá siendo una nación grande y libre y próspera, hacia la que mirará la gente, como dijeron los padres fundadores cuando este era un pequeñito país, por el hecho de que es un faro de libertad y la ciudad en la colina que irradia su luz a todo el mundo, y solo podrá hacerlo si se mantiene sobre la base de la Biblia, porque si no, igual que Jefferson, deberíamos temblar, porque Dios es un Dios justo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.